Perfecto, bienvenidos a un nuevo inicio de ciclo del curso, del acompañamiento de estas clases en práctica test, referente al libro del nuevo conductor, que ya la mayoría debería tenerlo, ¿cierto? De la clase B, aunque para otras clases también hay algunos temas que pueden servir, lo comentábamos recién, como por ejemplo lo que veremos hoy que tiene que ver con los accidentes de tránsito. El primer tema del libro del nuevo conductor se llama el problema de los accidentes de tránsito. Y es aquí donde me encanta hacer un enganche y una pequeña reflexión al respecto o una explicación del por qué. Porque este libro parte y abre todos sus temas con los accidentes de tránsito. El problema de los accidentes de tránsito. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo un cambio de modelo, un cambio de mirada, un cambio de lente que utilizamos para ver las cosas, un cambio de paradigma. Probablemente ustedes han escuchado esa frase un poquito repetitiva a veces, hay un cambio de paradigma. Paradigma es modelo, o sea, una forma en la que vemos las cosas. Y específicamente en la conducción, efectivamente hay un cambio de paradigma. Y es un cambio de paradigma de la movilidad urbana. O sea, los seres humanos se mueven en las ciudades y desde que ya se inventó el automóvil, ¿cierto? Ha sido un poco complejo este avance del desarrollo del tránsito, de las capacidades de los conductores, y qué es lo que hablamos siempre, que la tecnología ha ido avanzando, tenemos vehículos mucho más modernos, ha aumentado la seguridad gracias a la tecnología, pero, buenos días, primera vez que está acá Carla. Mira, Carla, justo, qué bueno que has llegado hoy porque hoy día comenzamos todo. Bien, esto es cíclico y rotativo, nuestras clases son de lunes a viernes a las 11, si alguien llega en la clase 6, continúa adelante y después vamos a volver a la clase 1. Hoy estamos comenzando un ciclo. Bien, el ciclo dura 2 semanas, lunes a viernes y la próxima semana lunes a viernes también. Entonces, vamos a comenzar de inmediato proyectando y continúo con lo que les estaba contando, ¿cierto? Disculpen. Vamos. Y aquí lo tengo. Ahí se escucha un poquito el mouse. Ahí apareció. Para mí también es primera vez Stephanie. Bienvenida, Stephanie. La idea, Stephanie, de estas clases, obviamente son aprender más y mejor, por supuesto, pero también hacerlo un poquito entretenido, Stephanie, ¿ya? ¿Por qué? Compartimos un té, un café todos, un mate también habían dicho algunos, porque la idea, como le decíamos a Stephanie, que viene por primera vez, es acompañarlos en este recorrido. Camila también, mira, mucha gente parte hoy por primera vez. Me alegra mucho eso porque se van a ir dando cuenta ustedes con los que ya están desde la semana pasada, que esto es bien dinámico. Primera parte, como ya los estaba introduciendo, vemos todo este contenido por tema. Por eso son 2 semanas completas, vemos 9 temas, un tema cada día, y el último día hacemos una clase doble. Yo soy 9 y le cuesta mucho el teórico. Lucía, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Sabes por qué, Lucía? Porque es lento, paso a paso. ¿Ya? Es versátil, pero bien paso a paso. Buen día, profesor. Mucha gente está hablando, es un día muy activo. Estoy por primera vez, mi nombre es Pedro Hernández. Pedro, bienvenido también. Todos los que comienzan hoy, vamos a introducirnos en esto. ¿De qué se trata? Vuelvo al libro para poder hacerlo bien explicado. Mira, Sandra Patricia también. El libro Nuevo Conductor, cuando ustedes lo abren, tiene 9 temas en su índice, desde el problema de los accidentes de tránsito hasta informaciones importantes. De cada tema, Paola mira también, se desprenden preguntas que les hacen a ustedes en el examen. Entonces, nosotros aquí revisamos un tema por día y vemos preguntas de ese tema. Eso los va a ir ayudando a poder responder en exámenes de práctica, en práctica test, en la aplicación o en el computador, para que ustedes se vayan entrenando y comprendiendo. Y como siempre decimos, nuestro objetivo inicial a corto plazo es, Solange, hola, muy bien, es aprobar el examen. Pero a largo plazo, ¿cuál es? Que ustedes sean buenos conductores, obvio, y que con todo lo que aprendemos acá, que son preguntas de examen, todas, ¿ya? Todos estos contenidos
puedan conducir de manera eficiente, ahorrar combustible, cuidar su vehículo, cuidar su vida y cuidar la vida de los demás. Entonces, toda esta información es súper relevante. ¿Por qué? Ahora vuelvo a enganchar con el inicio. Parte el libro con el problema de los accidentes de tránsito. Porque hay un cambio de modelo, de visión del mundo, que antiguamente estaba centrado en este tema del tránsito, en el vehículo. O sea, las preguntas eran ¿por dónde van a circular los vehículos? ¿Dónde se van a estacionar los vehículos? Como si tuvieran vida propia. Pero actualmente estamos centrados en este mundo de la movilidad urbana, en las personas. ¿Qué significa esto? Esto no es política, por favor. ¿Qué significa esto? Desde Puerto Montt, Tamara, bienvenida. Significa que ahora las preguntas van a cambiar. Entonces nos vamos a preguntar cosas como, ¿por qué aumentan los accidentes de tránsito? ¿Cuándo ocurren los accidentes de tránsito? ¿Podrían disminuir los accidentes de tránsito? ¿Las personas están capacitadas para la conducción en diversas circunstancias? Daniel también es de Puerto Montt, qué increíble. Entonces, preguntándonos todo eso, vamos a revisar el libro completo. Profe, acabo de llegar. Miren lo que acaba de suceder todas las personas que están aquí por primera vez. Tenemos una alumna, Nicole Pardo, que ya había estado con nosotros, y miren lo que viene a contarnos Nicole. Fíjense bien. Aquí está. Se fue ya muy arriba el mensaje. Ahí está, Nicole Pardo. Nicole nos dice, profe, acabo de llegar de la prueba y me fue bien. Estoy muy agradecida. ¿En qué comuna, Nicole? Te felicitamos. Un abrazo gigante. Qué bien, Nicole, me imagino la alegría que sientes. Pasar el examen de verdad entrega mucha, mucha alegría. Me fue excelente. Mira, en Coinco, qué lindo. Muy bien, Nicole, qué bueno. Felicitaciones. Miren todo el resto de lo que nos cuenta Nicole. Esto nos entrega un punch de energía, ¿cierto? Nos da mucha, mucha energía. Sí, Alejandro, la clase queda grabada y después la puedes ver. Así que no te preocupes si está un poco mal. Muchas gracias, profe. De nada, de nada. De nada, Nicole. Me alegro mucho, qué rico. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo, Nicole. Que estés súper, súper bien. Cuídate. Gracias por venir a contarnos, porque esto le da mucha energía al resto para poder aprobar el examen. Volvamos con esa energía que nos dio Nicole a nuestro tema y lo vamos relacionando con las preguntas. Felicidades, Nicole. Mira, Patricia. Patricia ya está aquí hace rato, Patricia. Y Patricia entonces le va a ir muy bien también. Ah, Paola, mira. Paola. Paola nos hace una pregunta. Hoy día es un día de inicio de clase súper importante. Paola Andrea, soy nueva y quiero saber si me ve. No, Paola, la modalidad de clases que nosotros hacemos se llama seminario. Entonces ustedes me pueden ver a mí, dependiendo del dispositivo, celular, tablet, computador, y cómo lo tengan configurado, pero yo no los puedo ver a ustedes. ¿Ya? Trabajamos como seminario, entonces yo estoy en modo panelista y ustedes están como participantes del seminario, pero no pueden aparecer en cámara. Y yo tampoco los puedo ver, ni tus compañeros te pueden ver a ti. ¿Ya? Para que estén todos bien tranquilos. ¿Vamos a nuestro tema? Vamos a nuestro tema. Siempre damos un consejo, que es revisar el libro de lo general a lo particular. Revisar el índice. Comenzar a ver de qué se trata este tema. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar ahora a dar otro consejo más. Este tema del problema de los accidentes de tránsito es muy fácil revisarlo con otra técnica, que es responder a las preguntas esenciales. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes? Entonces uno dice, cuando trata de recordar, ¿de qué se trata el tema, el problema de los accidentes de tránsito? ¿De qué se trataba eso que leí en el libro del nuevo conductor? ¿Qué? ¿Qué son los accidentes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurren? ¿En qué circunstancias? El cómo. ¿Quiénes los provocan? Bien, entonces, Joanita, buenos días. Todas esas preguntas son finalmente las que nos van a hacer en el examen, ¿ya? Entonces, vamos a revisar y entremos en materia en este tema que tiene muchos números, muchos datos, pero vamos a recordar de forma simple para ir a las preguntas. Primera parte, visión global y datos locales. Bajo un poco la velocidad porque la idea es que todos podamos entender. Fíjense bien, los accidentes de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo. Estamos en una época muy compleja de crisis,
donde tenemos diariamente datos de cantidad de personas que mueren en el mundo, producto, por supuesto, de la pandemia que estamos viviendo. Pero si ustedes miran este dato, que está calculado antes de la pandemia y la crisis que estamos viviendo, ¿alguien cree que 3.000 en el mundo es un número bajo, por ejemplo? ¿Es poca gente? Sabemos que no, ¿cierto? Entonces, si 3.000 personas morían diariamente antes de la pandemia, ¿podríamos haber pensado en que los accidentes de tránsito eran como una pandemia mundial? Podríamos haberlo pensado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de la pandemia tiene muchos aspectos que son evitables. Por eso, esto era considerado, y sigue siendo, uno de los principales problemas globales de salud pública. O sea, en las preguntas del examen a ustedes les van a decir, ¿es un problema de primer orden? Esa es la frase, primer orden, porque es un problema global, un problema mundial que le afecta a todos. Alguien podría creer que en este mundo, teniendo, por ejemplo, un alto poder adquisitivo, recursos económicos fuertes, teniendo un vehículo de alta gama, con máxima seguridad, con un seguro, podría estar lejos de un accidente de tránsito. Y sabemos por la historia reciente, en las últimas décadas, que hasta personas con mucho poder han tenido accidentes de tránsito y tristemente el resultado ha sido fatal. Entonces, al respecto podemos profundizar recordando que la pregunta de examen va a ser, ¿los accidentes de tránsito son un problema? Y la respuesta es de primer orden. Nos vamos a otro dato. Los jóvenes de 15 a 29 años son la población con mayor mortalidad. Un detalle importante. Los jóvenes que participan en las vías como usuarios, peatones, ciclistas, conductores. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta estadística es de 15 a 29 años, pero más abajo hablaremos de los conductores que más fallecen en accidentes de tránsito y comienza en 18, obvio, porque la licencia se saca a los 18, excepcionalmente a los 17. Entonces, esta primera estadística de la visión global es que los jóvenes de 15 a 29 son la población con mayor mortalidad. Y el rango etario de 18 a 29 serán los conductores con mayor mortalidad. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un accidente de tránsito sufren su pérdida. Cualquiera diría, profe, pero toda la gente cercana a un fallecido va a sufrir su pérdida. Los familiares, los amigos, etc. Sí, pero esta estadística, ¿qué es lo que busca? A través de estudios, obviamente, del área de la psicología, demostrar cómo un accidente de tránsito con un resultado fatal tiene un gran impacto en la vida de las personas. Un impacto negativo, por supuesto. Por eso aquí la respuesta va a ser a la pregunta de cuántas personas se ven afectadas, 100 personas, al menos. Es un promedio, ¿cierto? Luego, el impacto económico, algo que se habla mucho en este tiempo. Y con este acrónimo, sigla, esta palabra también, concepto, del famoso PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país, ¿cierto? Hay gente que dice el sueldo de un país. Según la Organización Mundial de la Salud, el impacto económico de los accidentes de tránsito puede alcanzar al 2% del PIB. Obviamente esto es pregunta de examen. O sea, ¿cuál es el impacto económico de los accidentes de tránsito? 2% del PIB. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que del presupuesto del país se destina un 2% en gastos a los accidentes de tránsito. O sea, gastos que se podrían realizar en otras áreas, ¿cierto? Aquí estoy de vuelta. No se asusten cuando apago la cámara o el micrófono, a veces porque estornudo o algo para que no salga en cámara. Entonces, ese dinero, ese recurso, ¿cierto? Se podría utilizar en otras cosas. Entonces, si nosotros empezamos a hilar cuando terminemos el tema y a decir, los accidentes son en general evitables, si todos contribuyéramos a que no sucedan, hasta estaríamos ahorrando dinero, que podría servir para cosas, no es que no sean importantes los accidentes, lo son, pero son muy negativos. Podríamos utilizarlo en cosas tal vez más positivas, ¿cierto? Así que, pregunta de examen. ¿Cuál es el impacto económico de los accidentes de tránsito en los distintos países? 2% del PIB, ¿de acuerdo? Esta es una frase
Aparece como pregunta, pero es algo no difícil de recordar, que la decisión personal de conducir ebrio o drogado, ¿cierto? O hasta estresado, sin cinturón de seguridad, sin casco, afecta a todos, porque uno no conduce solo en un terreno privado, ¿cierto? Uno está en las vías públicas, y no tan solo con otros conductores, también con otros usuarios de las vías que son vulnerables. ¿Cómo? Lo veremos en el tema de usuarios vulnerables. Conductores de edad avanzada, peatones de edad avanzada, niños, ciclistas, peatones, etc. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Alguien dirá, profe, nunca me han descontado esa plata, nunca me la han devuelto. O sea, esa plata no es mía. Y la respuesta es, esto es un promedio, pero efectivamente tiene un sentido y de alguna forma sí es nuestra, porque es el dinero que pagamos a través de los impuestos. O sea, el PIB que está acá, si dividimos ese 2%, da 6 millones por persona. Alguien dirá, profe, sin hacer política, esa plata no la tenemos. Pero podríamos decir, si no hubieran accidentes de tránsito y el país u otros países tuvieran ese 2%, bueno, esto se podría transformar tal vez, recuerdo, no es política, solo ejemplos, se podría transformar, por ejemplo, en subsidios. Por ejemplo, ¿ya? Habitacionales. Sí, por ejemplo. Bueno, continuando con esto, vamos a pensar ahora en esa gran discusión, el costo de los accidentes de tránsito. En el examen les van a preguntar a ustedes sobre cuáles son los costos de los accidentes de tránsito, pero es difícil que les aparezcan preguntas donde les pidan este gran detalle. La primera pregunta general puede ser, ¿cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Y ustedes piensan de inmediato en estos subtítulos. O sea, los costos de los accidentes de tránsito se clasifican en costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Si la pregunta del examen dice, ¿cuáles son los costos humanos de los accidentes de tránsito? Ustedes piensan en esto. Sufrimiento físico y psicológico, pérdida laboral durante la rehabilitación, como ejemplo. Bien, pero pongan su mirada acá en costos de salud, costos humanos, costos materiales. Bien, veamos ahora esta gran frase que les puedo decir que me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque es subjetivo decir, me gusta esta frase. Justamente por esa subjetividad. Porque los accidentes de tránsito no son azarosos ni tampoco impredecibles. Estamos hablando de accidentes de tránsito, no de terremotos, ¿de acuerdo? Y se pueden evitar. ¿Cómo el libro puede poner algo que podría considerarse soberbio, ¿cierto? ¿Y cómo se pueden evitar? Porque se tiene claridad, y aquí están las preguntas, recuerden, de por qué, cuándo y cómo ocurren. Entonces, si sabemos esos datos y esas causas son evitables, los accidentes serían evitables, ¿cierto? Hasta su nombre es extraño, accidentes. No son en la mayoría accidentales. Podrían ser cosas que no deseamos, ¿cierto? Algunas de estas razones, vamos a hacer dos clasificaciones, son preguntas de examen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los accidentes de tránsito no son azarosos? Podría ser una pregunta de examen. Porque sabemos cuándo ocurren. ¿Cuándo ocurren los accidentes de tránsito? Y aquí tenemos tres datos. Uno, aumentan cuando llueve. O sea, cuando ocurren, pueden ocurrir cualquier día. Pero cuando llueve, hay más accidentes de tránsito. Ustedes dirán, profe, pero una gota de agua no hace que yo choque. No. Lo que hace que hayan más accidentes son las imprudencias de los conductores, que aun cuando hay una característica especial en las vías, como la lluvia, ¿cierto? Conducen de la misma forma y no les importa. En cambio, quienes conducen de manera segura dicen, oh, está lloviendo, tengo que aumentar mi distancia con los demás vehículos. Tengo que maniobrar con mayor cuidado. Tengo que disminuir mi velocidad y no andar a máxima velocidad, ¿cierto? Todos los que van tomando estas medidas minimizan los riesgos. Las personas que conducen de la misma forma como si no estuviera lloviendo, aumentan los riesgos de accidentes. En los accidentes nocturnos mueren más personas. Bien, yo creo que todos hemos visto en las noticias, acá en Chile, ¿cierto? Como muchas veces tristemente,
Hay noticias que dicen accidente en la ruta 5 durante la madrugada, en una zona común de neblina, un camión que transportaba X cosa, chocó un vehículo familiar o de trabajadores y, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Muy triste, y murieron 6 personas. A ese nivel ocurren accidentes muchas veces en Chile, y es recurrente esta noticia en la ruta 5, ¿cierto? De noche. Pero también en otros caminos, voy a dar un ejemplo solamente, hay algunos caminos donde hay muchos accidentes, porque la gente anda a altas velocidades. Los Ángeles, Santa Bárbara, ese trayecto que es hermoso, un lugar hermoso en Chile, ¿ya? Tiene muchos accidentes, han ocurrido muchos, por las características de la vía, pero por las personas que conducen. O sea, recordemos eso, son evitables. Veamos ahora, quienes manejan ebrios provocan más accidentes. Mezclen todo, una mezcla tóxica. Vamos con los ingredientes. Está lloviendo, ¿cierto? Estamos conduciendo de noche o madrugada y nos encontramos en las vías con gente que viene de fiesta manejando ebrios. Cuando ocurren accidentes con estas condiciones, de noche con lluvia y gente ebria, el resultado normalmente es catastrófico. ¿Bien? Si ocurre un accidente sin lluvia, de día y sin personas ebrias, hay muchas mejores reacciones y más cosas evitables. ¿Cierto, Carla? Entonces, el conocimiento de estos factores de riesgo, en todo contexto, podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos, ¿cierto? Vamos ahora a estadísticas y vamos a ver otros motivos de accidentes, pero ahí está, ¿por qué son evitables? Ah, pregunta de examen. ¿Por qué se dice que los accidentes de tránsito son evitables? Y la respuesta debe decir, porque se tiene claridad de dónde, cuándo, cómo y por qué ocurre. Estadísticas en Chile. El principal dato que va a pregunta de examen es este, que es, en Chile se registran 86.000 accidentes al año, en promedio, ¿cierto? Eso es hasta que se actualice el libro Nuevo Conductor. Probablemente si el próximo año aparece un nuevo libro, o este año, a lo mejor esta cifra suba arriba de 90.000. Bien, pero por el momento, el promedio y la respuesta para el examen es 86.000 accidentes al año. Diariamente 5 o 6, claro, Carla, aquí está, mira, 4 a 5 mueren diariamente, ¿cierto? 550 atropellados, 8.000 lesionados, 1.600 fallecidos. Las principales probabilidades de sobrevivir a accidentes de tránsito son, y aquí estamos hablando especialmente de un atropello, ¿ya? No lo vamos a leer, sino que lo vamos a analizar con la imagen, que es más amigable. Miren, ahí está. Entonces dice, probabilidad de sobrevivir a un atropello según velocidad del impacto. Pensamos, si voy a 30 kilómetros por hora, ahí lo estoy marcando, ¿qué probabilidades tiene un peatón de sobrevivir a un atropello? 90%. Significa que es muy difícil que alguien muera en un accidente a 30 kilómetros por hora atropellado. Puede pasar, por supuesto, pero hay un 10% de probabilidades. Ahora pensemos en 50 kilómetros por hora. Si yo voy a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir ahora es del 50%. ¿Qué significa eso? Que estamos justo en la mitad. Bien, y este es el dato que pueden recordar ustedes. Si aumento solo 10 kilómetros la velocidad, de 50 a 60 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir del peatón disminuye a un 10%. ¿Cómo les va a aparecer esto en el examen? Si es que sale la pregunta. La pregunta podría decir, un peatón es atropellado a 65 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad? Y ustedes dirían, la probabilidad es que muera, porque arriba de 60 kilómetros ya es menos del 10% de probabilidad de sobrevivir, ¿cierto? Entonces siempre van a aparecer estas cifras, 65, 75 kilómetros por hora, para que ustedes sepan que es arriba de estos 60. Bien. Otros datos importantes que también son preguntas de examen son las zonas donde ocurren más accidentes, ¿cierto? ¿En qué horarios ocurren? ¿Y cuál es su peligrosidad? O sea, ¿dónde fallecen más personas? Miren esta estadística. Tal vez en el celular se ven pequeñitas, ¿ya? Pero lo vamos a decir primero simple. Pensemos en las zonas no urbanas, no todo es campo, pero pensemos campo y ciudad,
como se hablaba a inicios del siglo pasado. ¿Dónde ocurren más accidentes? En las ciudades, porque hay más interacciones, hay más vehículos, más aglomeraciones, en menos espacio. Hay muchos más accidentes, ¿cierto? ¿Dónde estos accidentes tienen resultados más graves? En el campo, en las zonas no urbanas, ¿ya? Porque hay menos vehículos, pero hay más factores de riesgo, principalmente como el descuido de los conductores. Entonces, ahora en términos técnicos, fallecidos, primera parte. ¿Dónde hay más fallecidos? En la zona no urbana, aquí está. Fuera de la ciudad, o sea, en las rutas, como la ruta 5, ¿cierto? Zona no urbana, el 60% de las personas que fallecen en accidentes de tránsito fue en accidentes de zonas no urbanas. El 40% son urbanas. Luego, accidentes. ¿Dónde ocurren más? En la zona urbana. Miren, el 85% de los accidentes ocurren en la zona urbana, pero son de diversas gravedades. Bien. Vamos muy bien. Aquí ya tenemos un resumen puntual de todos estos datos, ¿cierto? La cantidad de accidentes, ya lo dijimos, 85% en las zonas urbanas, el 60% de los fallecidos en las zonas no urbanas, la mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, miren, pero la de fallecidos en zonas no urbanas. Profe, ¿cuál es la diferencia? Ya, perfecto. Vamos a ver esto. Profe, ¿cuál es la diferencia entre zona urbana y vías urbanas? Es que María, mira, María nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre zona urbana y vía urbana? Entendemos que las vías, vía es el camino, calle, ¿cierto? Puede ser camino, calle, autopista, etcétera. La vía por donde uno circula, ¿bien? Las vías que están en zonas urbanas, la mayoría van a ser vías urbanas. O sea, cuando estoy más en una ciudad, más cercano a donde hay zona donde viven más personas o se trabaja, hay más edificaciones, zona urbana, las calles, las avenidas, las vamos a considerar vías urbanas. Pero, hay algunos tipos de vías, como las autovías o las autopistas, que pueden cruzar desde zona urbana a zona no urbana. Y ese tipo de vías se pueden llamar interurbanas. ¿Se entiende? O sea, unen zonas urbanas, pero también entran en ellas. Entonces, el ejemplo que dábamos de la Ruta 5, por ejemplo, la Panamericana Sur, Panamericana Norte, tiene hartos nombres, cruza nuestras regiones, ¿cierto? Cuando sale de las regiones, de las zonas urbanas, se transforma en una vía interurbana. Pero cuando entra en las zonas urbanas, estando en zona urbana, puede ser considerada una vía interurbana, porque es una autovía, una autopista, ¿cierto? Es un poco enredado, María, pero no recuerdo una pregunta exacta que busque la diferencia. Si te apareció una pregunta, cuéntamelo, ¿ya? Cuéntamelo para ver las distintas alternativas. Edad y recurrencia de accidentabilidad. Ya, y aquí tenemos de inmediato, vamos a ver, de nada, María. Vamos a ver este porcentaje. Fíjense bien, ¿dónde está el mayor porcentaje? ¿Quiénes son las personas que más fallecen en accidentes? Esta vez estamos hablando, fíjense bien, de conductores, ¿cierto? Y aquí está lo que yo les dije, jóvenes de 18 a 29 años, ¿cierto? El otro hablaba de 15, porque no estaba hablando solo de conductores, hablaba de población en general. 27%. O sea, alguien que ahora está preparando su examen teórico, que va a sacar licencia de conducir, que tal vez tenía un poquito de miedo, o los miedos normales, o sea, todos van a tener un poco de resguardo, sobre todo por esto que estamos viendo, o sea, ocurren muchos accidentes y son evitables. Y uno dice, yo tengo 19, tengo 22, voy a sacar licencia y estoy en el grupo de los conductores que más fallecen. De inmediato les digo, saquen ese miedo, elimínenlo, olvídenlo. ¿Por qué? Solo piensen en esto para responder en el examen. ¿Cuál es el grupo rango etario de conductores que más fallecen con un 27%? Los de 18 a 29. Respuesta para el examen. Ahora, ¿quiénes son la mayoría de ellos? La mayoría son los que no estudian para dar el examen. Primero, ¿ya? La mayoría de ellos son los que no se cuidan. Son los que no respetan ni su vida ni la de los demás. O sea, eliminen ese miedo porque ustedes no están aquí, ¿ya? No están en esta estadística, para nada.
¿Qué es lo importante para responder en el examen? Saber que este es el rango etario con mayor accidentabilidad, luego seguido de 30 a 39, y es muy fácil de recordar, ¿cierto? Uno dice, cuando comienza aquí la licencia, hay gente que es más irresponsable. Después se van poniendo más responsables con el tiempo y aquí hay una estabilidad. Miren, 40, 49, 18%. De 50 años hacia arriba, más o menos lo mismo. Y luego más nos informa, un 1%. ¿De acuerdo? Datos importantes para que nos vamos a las preguntas, sobre todo los que vienen hoy día por primera vez a clases. Para finalizar esta unidad, es muy importante tener claro los siguientes datos. Y aquí quiero hacer una mezcla, miren, lo voy a agrandar incluso. Muy grande. Algunos me van a decir, profe, ahora veo bien. Ahí está al centro, más grande, a ver si aparece. Ahí aparece. Y vamos a hacer unas marcas y rayitas y todo. Miren bien. Primero, vamos a anotar, aquí lo vamos a ver, un dato que había arriba. Este dato era 2% PIB. ¿Ya? Lo vamos a recordar. Lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a ir marcando algunas cosas. Entonces, no sé si todo fue en mi cámara, pero lo vamos a hacer en la pantalla. ¿Qué datos debemos recordar? Y me gusta agruparlos para que ustedes puedan, miren, aquí están estos tres, para que ustedes no los olviden. ¿De acuerdo? Primero, arriba dijimos que el costo de los accidentes de tránsito para un país era del 2% del PIB, ¿cierto? Lo sabemos. Ahora vamos a este 90%. Más la acción o decisión. Muy bien, Manuel. El 90, justo lo que nos dice Manuel. El 90% de los accidentes de tránsito ocurren por falla humana. Bien, entonces voy a pensar, 90% ocurren por falla humana. Los países gastan 2% del PIB en los accidentes. Y 2 más 90 me dan esta otra cifra que es 92. 92% de los conductores fallecidos, adivinen quiénes son, por género, entre hombres y mujeres. ¿Quiénes creen ustedes? Obviamente y tristemente varones, ¿cierto? Otro punto más de todas estas grandes diferencias históricas muy tristes. Entonces, ¿qué sabemos que ocurre acá? Bueno, la mezcla de la fantasía con la realidad, entre otras cosas que siempre lo decimos ya más que irónico, hasta mucho aquí a veces, con un poco de, no sé, un poquito de rabia puede ser, porque hay gente que confunde y lo decimos sin estar en contra de la película, son más imprudentes. Mi sushi reparto para todos. Mira, no sé quién eres, pero te vamos a pedir sushi para todos. Justamente como tú dices, aquí nosotros decimos siempre los rápidos y furiosos. Tal vez la película es excelente, puede gustarnos mucho, pero sabemos que es fantasía, ¿cierto? Hay gente que lo mezcla con la realidad y pone en riesgo la vida de los demás. Entonces, no olviden eso. Este número de todo el libro Nuevo Conductor, nunca lo van a olvidar. 2, 90 y 92. Así que nos vamos a ir entonces a las preguntas, pero Fabiola tiene una pregunta. Profesor, ese 92% se mantiene a pesar de que ahora más mujeres manejan. Por ahora, Fabiola, el dato que usamos, y yo lo repito y todo, nos centramos en el libro Nuevo Conductor, ¿ya? No analizamos otros datos, ¿por qué? O sea, conocemos más datos, porque si los mezclamos confundiríamos a los alumnos al responder en el examen. Ese es el único problema, ¿ya? Pero claro, ha aumentado la... Porque se sabe que las mujeres son más cautelosas al manejar. ¿Porque ha aumentado la cantidad de conductoras al volante? Sí. Pero mira lo que dice Carol, pero se sabe que las mujeres son más cautelosas al manejar. Carol, las mujeres, y esto es estudios, ¿ya? Y estadísticas, en general son más cautelosas en muchos aspectos de la vida, en muchísimos. No significa que una mujer no pueda hacer, por ejemplo, un deporte extremo. Hay muchas, ¿ya? Y ahí Fabiola está diciendo un mito, mira, que indica la estadística. Dice, es un mito, yo creo. Es que, Fabiola, mira, bueno, pero nos vamos a ir un poquito a la conducción, nos vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Hay una información genética, hereditaria, obvia, ¿cierto? Del rol, y uno de estos roles es cuidar la supervivencia, ¿cierto? Y las mujeres son muy cautelosas en general, pueden haber mujeres descuidadas, por supuesto, pueden haber hombres cautelosos, por supuesto,
¿Y por qué cambiamos un poco eso de nuestra naturaleza? Porque el rol en la sociedad ya no es el mismo que en la antigüedad. Como siempre se hace esta, no es caricatura, pero pensar que hay que ir a cazar y uno cuidar a los niños y así las generaciones avanzan. Ahora uno puede hacer la vida de otras maneras. Entonces, ¿pueden haber hombres cautelosos? Sí. ¿Pueden haber mujeres que no lo sean tanto? También. ¿Ya? Pero al ser cautelosa entorpecen el tránsito. Dice Gabriel ahí como una broma, ¿ya? Gabriel, justo, mira, chiste, un chiste, ¿ya? Pero como lo dices tú, Gabriel, siempre cuando vemos este número acá, es cuando en el fondo se nos cae todo eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, y ahí se están riendo todos funados y todo el tema, obviamente Gabriel lo dice en broma, porque justo que fue en punto, Gabriel, lo que tú dices, todos sabemos, y aquí en Chile, no sé muy bien la realidad de todos los otros países, pero aquí en Chile, durante mucho tiempo, habían estas bromas de los conductores, alguien tiene una mala maniobra, miraban, ah, y despectivamente, los conductores hombres, ah, mujer, mujer, se iba maquillando, decían muchos, ¿ya? Y seguían conduciendo. Y claro, podría haber sido una mujer que en el fondo y tuvo un error y hizo algo mal en el tránsito. Perfecto. Pero ¿quiénes son las personas que más fallecen y también los que provocan más accidentes? Son los varones, ¿cierto? Profesor, a través de mi celular se escucha mal. Joanita, revisemos aquí, cuénteme el resto. ¿Cómo suena? Yo escucho bien en el monitor, Joanita, puedes conectarte y desconectarte tal vez para intentarlo. Vamos a preguntas mientras Joanita soluciona ahí el problema del sonido. Y aquí van a ver todos. Bueno, les voy a contar primero, bien desde mi celu. Gracias, Linda. Entonces, cuando yo ponga las preguntas en pantalla, ustedes las leen rápidamente, yo las leo en voz alta, y comienzan en el chat a poner la alternativa que consideran correcta. ¿De acuerdo? Y así todos vamos confirmando cómo se preguntan estos temas y cuál es la alternativa correcta. Aquí viene la primera pregunta, la estoy acercando, y dice, sobre la falla humana en accidentes de tránsito podemos decir, cuéntenme ustedes cuál es la alternativa correcta desde ahora, ya, vamos. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Victoria, Alejandro nos dicen A, Pedro dice C, Rodrigo dice A, claro, Pedro, en realidad no está tan lejos Pedro, porque claro, todos son por falla humana, si no sabes lo humano a conducir no hay accidentes, ¿cierto? No habría un accidente de tránsito. Pero en realidad hay un pequeño porcentaje de accidentes que sí puede ocurrir por otros factores, como factores climáticos, mecánicos, que no pudieron ser previstos por alguno de nosotros, ¿cierto? Entonces la respuesta es que representan cerca del 90% de los casos. Bien, esa es la respuesta para el examen. Como Fabiola nos preguntaba ahí, ¿hay nuevas estadísticas? Sí, pero por ahora uno responde en base al libro Nuevo Conductor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? Lo que acabamos de discutir. ¿Recuerdan cómo no olvidar ese número? 2% del PIB, 90% ocurren por falla humana, 92%. De inmediato nos aparece este porcentaje de los hombres con un 92%. Bien, ahí está. Esa es la respuesta correcta. Luego, pensemos que teniendo en cuenta la estadística de los accidentes de tránsito, aquí no hay que confundirse, por eso estas preguntas están seleccionadas para que las vean bien. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los accidentes de tránsito en Chile? ¿Cuál afirmación es correcta? Gabriel Esteban nos dice que la A, que la mayor parte de los fallecidos por accidentes se producen en las vías interurbanas o no urbanas, que el grupo etario entre 18 y 20 años, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. María también nos dice A. Ya, ahí Misuchi nos dice B. Recuerda que era entre 18 y 29, ¿ya? En realidad es que la mayor parte de los fallecidos ocurre en los accidentes de las vías interurbanas o no urbanas.
Una mezcla de preguntas, especialmente pensado en que podría confundir. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de fallecidos por accidente de tránsito se dan en... ¿Dónde? Muchos están diciendo A, ¿cierto? Y Camila nos dice C, Andrea dice C. Es en las vías interurbanas o no urbanas. Ahí es donde está la mayor cantidad de fallecidos, ¿cierto? Siguiente pregunta. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de, recuerden bien esto, 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? Camila, María Balborán, ¿qué más? Mariana Saavedra, todos ellos nos están diciendo, Carol, o sea, ellas aquí, poder femenino, ¿cierto? Carla, Joana, miren, todas nos dicen la muerte. ¿Por qué? Porque recuerdan la imagen, 50 kilómetros por hora, 50% de probabilidad de sobrevivir. Arriba de los 50 kilómetros por hora empieza a bajar mucho la probabilidad. Y arriba de 60 ya lo más probable es la muerte, ¿cierto? ¿Cuántos accidentes se registran al año en Chile? Textual. Ale Hidalgo nos dice B, Paola dice B. Y estos son ese tipo de datos que son textuales, ¿cierto? Mariana también dice B, Fabián dice me equivoqué. Es 86.000 accidentes al año, ¿cierto? Es el dato que hay por ahora. Respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Que la mayoría se pueden prevenir, que la mayoría son inevitables y que la mayoría son fortuitos. Manuel Alejandro Contreras, 25 APUS, o sea, está súper seguro que la mayoría se pueden prevenir y se entiende que esa cantidad de A's que puso, bien Tamara, Miguel, todos, es una forma de decir, oye, se pueden prevenir, paremos los accidentes de tránsito. ¿Ya? Nadie gana con un accidente de tránsito. Ahí está, la mayoría se pueden prevenir. ¿Qué clase de costos? Clase de costos, o sea, como una clasificación, se generan con los accidentes de tránsito. ¿Cuál es la clasificación de estos costos? ¿Costos de qué tipo? Cuéntenme ustedes. La pregunta también podría ser qué tipo de costos, ¿cierto? Bueno, C, dice Carla. Fabián dice C, o sea, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Excelente. Ese foco que yo le había dicho en la tabla, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? Acuérdense, el 90% son por falla humana, el 92% hombres, y la diferencia es 2%. Ahí está, 2% del PIB. Esto es fácil, pero en el examen, obviamente, alguien podría responder rápido, ver ese 2 confundido con el 20, ¿cierto? Este 2 también da acá, hay que tener cuidado. Pero es 2%, fácil. Y los accidentes de tránsito se reducen con leyes más rígidas, tienen como consecuencia solo la muerte, somos conscientes del problema pero no hacemos nada, son un problema de primer orden. C, D, tenemos distintas alternativas. Linda dice D, Tamara dice D. Rodrigo dice E, que es la última, Rodrigo, ¿cierto? A, B, C, D. En el fondo, esto está apuntado a que nos demos cuenta que es un gran problema. Esta frase también puede ser somos conscientes del problema pero no hacemos nada, o tal vez hacemos muy poco. Pero en realidad esta pregunta está enfocada a señalar que es un problema de primer orden según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Es un gran problema mundial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos ahora es despedirnos de la grabación para que quienes la revisen hayan tenido esta clase y les sea de mucha utilidad. Pero quienes están conectados no se van porque hay sorpresas para ellos siempre, ¿cierto? Todos los usuarios premium de Práctica Test. Nos vemos. Adiós los de la grabación.